del porfirismo fue una época que marcó totalmente al país de muchos y diferentes aspectos. Todo comienza cuando el general Porfirio Díaz ocupa la presidencia de forma interina el 23 de noviembre de 1876 y sube a la silla presidencial en abril de 1877. Esto pudo ocurrir gracias a la proclamación del Plan de Tuxtepec, promulgado en Oaxaca en enero de 1876, y el cual, curiosamente, uno de los puntos centrales que declaraba dicho plan era el de la no reelección. Díaz ocupó el cargo presidencial alrededor de 30 años. Así que, en resumen, el porfiriato es el periodo en el cual Porfirio Díaz ocupa el poder en el país mediante una prolongada dictadura. Porfirio Díaz fue perteneciente al Partido Liberal durante su candidatura y fueron estas ideologías y sistemas políticos que adoptó durante su gobierno. Al inicio procuró apegarse a las legalidades y al ideal de la no reelección, el cual lo había llevado a la presidencia. Sin embargo, su sistema cambió durante su régimen que inició en 1884, el cual adoptaba una política de conciliación. Esta consistía en concederles cargos políticos a miembros de algunos grupos de oposición para comprometerlos a colaborar con Díaz y consolidar su poder. Al querer Díaz dominar el poder legislativo, manipuló las elecciones a senadores y diputados, lo cual provocó que únicamente tuvieran acceso a las cámaras. Así, el sistema federalista desapareció, dejando un centralismo presidencial. Posteriormente, el presidente Díaz, por medio de enmiendas constitucionales y realizadas por él mismo, lograron que se reeligiera tantas veces que ocasionó que ocupara la presidencia hasta 1910. Esta prolongada dictadura fue la que representaría a Díaz, el cual al principio tenía como ideal el imponer el orden, y con el tiempo tomando como nuevo objetivo el mantenerse en el poder. El porfirismo logró introducir a México a un sistema capitalista en donde se dio comienzo a la industrialización y globalización de México, lo cual fue un gran avance para el país. Todos estos cambios y mejoras ocurridos en México lamentablemente no fueron disfrutados por muchos habitantes del país. El crecimiento económico de la era porfirista se considera como un crecimiento hacia afuera, pues los sectores de producción como Yucatán alcanzaron el desarrollo más alto y fueron los dedicados al comercio exterior. En aspectos económicos, durante el porfiriato, Yucatán fue el más beneficiado y el estado que logró un mayor auge económico durante esta época. Dicho crecimiento fue provocado principalmente por la industria nequenera en el noroeste del estado, así como también el repunte del cultivo de caña de azúcar y el desarrollo de la red ferrocarrilera. Para 1846, el enequén ya era el segundo producto de exportación y empleaba más fuerza del trabajo que ninguna otra labor en Yucatán. Asimismo, durante el último cuarto del siglo XIX, se construyó un número considerable de rutas de ferrocarril. El incremento de capitales no se tradujo en el desarrollo económico de la población, sino en un marcado desequilibrio social. Este desequilibrio pudo notarse por las altas clases sociales y una procedente clase media, que se manifestaron a todo lo largo del país, y por el otro lado se observaba a los trabajadores obligados a trabajar en una severa explotación. La élite yucateca podría decirse que poseía diferentes características a los grupos de poder del resto de México. Esta se dividía en tres grupos: los peoncistas, encabezados por Carlos Peón, los cantonistas, organizados en torno a Francisco Cantón, y los molinistas, agrupados alrededor de Olegario Molina. Estas gubernaturas en Yucatán se iban basando más que nada en la prensa y en amistades que se daban en el centro de México, como los lazos que Molina tenía con los ministros conocidos como los científicos, quienes fueron sus principales promotores para el gobierno de Yucatán. Actualmente existen diversos recintos y lugares considerados como patrimonios históricos y culturales en numerosos estados del país que datan de la época del porfiriato. Específicamente en Yucatán, algunos de dichos lugares en donde se puede observar hoy en día el estilo y modo de vida que tenían las personas en esos momentos son el Paseo de Montejo y el Teatro Peón Contreras.
El Paseo de Montejo se inaugura en 1888 y con ello un nuevo modelo de desarrollo urbano de carácter lineal inspirado en modelos europeos y metropolitanos de las grandes ciudades. Los hacendados comenzaron a abandonar sus casonas dentro de la ciudad para construir nuevas en los paseos y avenidas que se crean para tal efecto. Actualmente el Paseo de Montejo es recinto de diversas instalaciones, como bancos, restaurantes, museos, entre muchos otros usos, así como el utilizar toda la avenida como galería de arte y espectáculos en algunas ocasiones. El Teatro José Peón Contreras se construye de 1900 a 1908 por la empresa teatral de Mérida, bajo la dirección de arquitectos italianos. Este edificio es de estilo neoclásico francés y en 1909 es transferido a la empresa Teatro Peón Contreras. De 1930 a 1974 albergó varios usos, como gasolinera, oficinas de organismos populares y un cine. En 1977 es declarado monumento artístico y en 1982 el teatro es totalmente remozado. Cuenta con vestíbulo y terraza en la planta alta, librería, oficinas, cafetería, administración y galerías de arte. Actualmente sigue teniendo la función de teatro, en donde se llevan a cabo diversas actividades culturales como obras teatrales, presentaciones de arte, de orquestas y entre muchas otras actividades. Olegario Molina invitó a Porfirio Díaz al estado de Yucatán para que ocupe una estancia que iba del 5 al 9 de febrero de 1906. Dicha invitación fue, en realidad, para que Molina le mostrase a Díaz que Yucatán había progresado notablemente. La visita del dictador Díaz marcó el clímax del porfiriato en Yucatán. Durante su estadía se inauguraron varias obras públicas, las cuales sirvieron como pretexto para la invitación. Aun cuando a nivel nacional la estrella del porfiriato comenzaba a declinar, en nuestro estado su régimen vivió durante esa visita uno de sus momentos de mayor esplendor.